El mundo enfrentaría hace 2 años una pandemia por un agente infeccioso viral conocido como SARS-CoV-2. Sin embargo, no sería la única amenaza que estaría viviendo. Otra amenaza y pandemia paralela sería la pandemia de la desinformación, en donde mensajes no basados en la parte científica estarían confundiendo a las personas, y ello llevaría a que muchas de las personas hayan dudado al momento de administrarse la vacuna. ¿Cuáles son las principales dudas y sobre todo mensajes que estarían cometiendo como error las personas? En una reciente publicación que fue dada este 2 de febrero 2022, la Organización Mundial de la Salud habría emitido una lista de los 10 principales mitos asociadas a la variante Omicron. Una situación importante a tomar en cuenta. En este video vamos a evaluar cuáles serían esos mitos y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 2 de febrero 2022, en donde la Organización Mundial de la Salud habría emitido un documento refiriendo 10 mitos que estarían asociados a la variante Omicron y que es muy importante nosotros tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a entender es que la pandemia por COVID-19 no ha sido la única pandemia que el mundo ha enfrentado. Lamentablemente, con la presentación de la vacuna contra COVID-19 y esperando que muchas personas decidan colocarse y administrarse la vacuna, esto no se habría dado del todo. Lamentablemente, al igual que aparecieron las vacunas, la desinformación médica ha sido una pandemia paralela que el mundo ha enfrentado. En muchos países se calcula que el índice de no aceptación de la vacuna está alrededor de 25 a 30%, en donde las personas conocidas como las personas antivacunas estarían conllevando a complicar la evolución de la pandemia. Es por ello que en una reciente comunicación, la Organización Mundial de la Salud habría emitido una lista de 10 mitos asociados a la variante Omicron, con el objetivo de poder aclarar algunos conceptos necesarios a tener en cuenta. Dentro de estos documentos y sobre todo una guía que daría a conocer 10 mitos más extendidos sobre la variante Omicron, permitiría tener una información más clara y no caer en la desinformación médica, que lamentablemente en tiempos de pandemia ha sido un punto que ha dificultado el avance y el control de la misma. Dentro de esta lista podemos mencionar los siguientes mitos. Mito número 1. Omicron es como un resfriado común. Esta situación no sería correcta y al contrario, disminuiría la agresividad que podría tener la variante Omicron. Es por ello que el primer mito que debe ser desterrado es que Omicron sea considerado como un resfriado. Puede tener los mismos síntomas, sin embargo, no son lo mismo. Y es muy importante que nosotros debemos retirar este concepto. Segundo mito, los casos de Omicron son siempre leves. La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que aunque por lo general la presencia de esta variante del coronavirus ha causado menos daño que su antecesora, la variante Delta, no puede considerarse a Omicron como una variante leve. Un dato muy importante a tomar en cuenta. Tercer mito, Omicron no genera hospitalizaciones. Otro mito que también debe ser desterrado. La variante Omicron ha sido causa de una gran ola de contagios, pero también de una ola de hospitalizaciones, sobre todo en Reino Unido y Estados Unidos, en donde se ha marcado claramente en este último país un nivel de hospitalización que ha superado a las olas anteriores. Una situación que nosotros debemos tomar en cuenta y sobre todo no minimizar. Mito número 4. Las vacunas no sirven contra Omicron.
Esta es una situación bastante importante que nosotros debemos tomar, la cual sería una información falsa. Totalmente falso, dado que la variante, si bien es cierto, será menos peligrosa, y esto se ha dado gracias a la vacunación. Y es por ello que las personas vacunadas han tenido menos posibilidad de hacer un cuadro severo. Punto número 5. Los no vacunados no se enferman gravemente de Omicron. Y esto es todo al contrario. Una persona no inmunizada presentará mayor riesgo de desarrollar un cuadro severo e incluso hospitalización. Mito número 6. Las dosis de refuerzo no sirven contra Omicron. Otra situación totalmente falsa. Las terceras y cuartas dosis que se están administrando sirven para dar al organismo una mayor respuesta inmune contra el virus. Mito número 7. Pasar el COVID inmuniza frente a Omicron. Una situación que también es una situación falsa, dado que se ha demostrado que el nivel de protección de los anticuerpos generados por la infección Omicron lamentablemente no evitaría las reinfecciones. Y tenemos que tomar en cuenta que Omicron tendría mayor capacidad de evadir los anticuerpos. Número 8. Las mascarillas no protegen contra Omicron. Eso es un punto importante y cabe recalcar que hasta el momento nuestra mejor protección que hemos tenido frente a la pandemia ha sido el uso de las mascarillas. Lamentablemente muchos países están dejando de indicar el uso obligatorio de la misma, lo que puede conllevar a nuevos contagios. Número 9. La subvariante BA.2 no se puede detectar. Si bien es cierto, a la subvariante BA.2 se le conoce como la variante silenciosa o sigilosa, es importante entender que las pruebas moleculares no la detectarían, pero esto no quiere decir que no se detecta en pruebas de coronavirus de diferente metodología. Una investigación revelaría que las pruebas del antígeno, esta subvariante podría ayudar al diagnóstico de la misma. Y número 10. Omicron es un claro síntoma del final de la pandemia. Esta situación es una situación preocupante. Aunque el camino viene siendo positivo en relación a lo que va avanzando la ola Omicron, no se puede indicar que esta es la vía para derrotar a la pandemia. Es muy importante que el riesgo de aparecer una nueva variante está latente y nosotros no podemos confiarnos en relación a ello. 10 mitos que la Organización Mundial de la Salud habría indicado tomar en cuenta y sobre todo que nosotros debemos estar atentos a ello. Estas situaciones de desinformación médica han llevado a que muchas personas duden en la vacuna y sobre todo duden hasta el origen del virus. Ello ha conllevado a que muchas personas no se cuiden y no se administren la vacuna, y es lo que veríamos nosotros en cuanto a la tasa de hospitalización y sobre todo las personas fallecidas por la variante Omicron. Situación bastante preocupante. Nosotros debemos tomar en cuenta que una pandemia paralela a COVID-19 es la pandemia de la desinformación. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación reciente que fue dada a inicios de febrero de 2022, en donde la Organización Mundial de la Salud, a manera de luchar contra la desinformación médica, habría emitido una lista de 10 mitos asociados a la variante Omicron. Dentro de esta lista sería importante conocer lo siguiente. En primer lugar, Omicron es como un resfriado común, situación que no es verdadera y que conllevaría a descuidarnos. En segundo lugar, los casos de Omicron son siempre leves y eso tampoco sería cierto, dado que Omicron ha causado hospitalización. Punto 3. Omicron no genera caos ni hospitalizaciones. Esto es falso, dado que Estados Unidos experimentó una ola de hospitalizaciones que superó a las olas anteriores. Dato importante a tomar en cuenta. Número 4. Las vacunas no sirven contra Omicron, situación que no es correcta. Número 5. Los no vacunados no se enferman grave por Omicron, siendo al revés, siendo esta población la que tiene más posibilidad de ser cuadro severo. Número 6. La dosis de refuerzo no sirve, situación falsa, porque se ha demostrado que la dosis de refuerzo ayuda contra la lucha de la variante Omicron. Número 7. Pasar de COVID me inmuniza contra Omicron. Esto no es correcto porque Omicron, como tiene varias mutaciones en su proteína S, puede evadir la respuesta inmune. Punto 8. Las mascarillas no protegen, situación falsa, dado que las mascarillas han permitido evitar el contagio por el coronavirus. Número 9.
BA2 no se puede detectar, situación que no es correcta, dado que si bien es cierto la prueba molecular no la detecta, eso no significa que otras pruebas no puedan detectarla. Y finalmente, número 10, Omicron es un claro síntoma del final de la pandemia, situación que no puede estar confirmada y no podemos tomar ciertas afirmaciones a la ligera. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.